Se acabaron las campañas. Inicia otro proceso. Inicia otra época. Otro México, tal vez. ¿Cuáles serán sus palabras clave? ¿Cuáles sus ideas claves? ¿Cuál su relato? De eso va Entre Darwin y Berman. La promesa central de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue aniquilar la corrupción. Lo cito, no combatirla, aniquilar la corrupción. Una empresa que se antoja épica. Está con nosotros esta mañana de domingo quien será precisamente la encargada de llevar a cabo esta gesta histórica, la próxima secretaria de la Función Pública, es decir, la persona designada para en la práctica aniquilar la corrupción. Irma Heréndida Sandoval, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sabina, por la distinción, una vez más, muy honrada. ¿Cómo te has preparado los últimos años para esta labor? Mira, yo he estado estudiando constantemente los cambios que se han generado a nivel normativo, los cambios que tenemos también a nivel de los avances en materia de transparencia. De hecho, fui muy afortunada de recibir un generoso financiamiento para fundar el primer laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia en nuestra máxima casa de estudios. En la UNAM. En la UNAM. Y lo que estamos entendiendo y lo que hemos, me parece, contribuido a entender, a pensar, es que la corrupción es un asunto de estructuras, de incentivos y sobre todo de un equilibrio o más bien desequilibrio político. Ahora, para llevar esto a la realidad, ¿la Secretaría de la Función Pública tiene la capacidad de detectar la corrupción? Sí, no, bueno, nosotros tenemos todos los instrumentos normativos necesarios, ¿no? Hay, de hecho, un mandato ahora ya a partir del Sistema Nacional Anticorrupción, que en su Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción mandata tener sistemas de información, ¿no? Y sobre todo de conexión de información importante. O sea, ¿hay pantallas donde se puede detectar la corrupción? Sistemas de información, plataformas de información coordinada. Es decir, sí existe la manera de detectarla. Si no se ha hecho es porque ha faltado voluntad política. Sí, sí, es lo que comentábamos la vez pasada, Así que es. me hiciste favor de invitarme y que charlábamos al respecto de que la idea de que el ejemplo para combatir la corrupción es fundamental, tiene mucho de verdad, es absolutamente cierta, más bien. Y por ello es que Andrés Manuel nos ha dicho mucho siempre, lo más revolucionario que vamos a hacer es aplicar la ley, tenemos leyes de avanzada y creo que este aspecto de la rendición de cuentas, del combate a la corrupción y del auspicio de la transparencia es el más característico de estos. Tenemos leyes de avanzada. Ahora, no dudo que haya leyes y ahora me dices que existen los mecanismos para detectarla. Ahora, déjame preguntarte, Andrés Manuel, en su primer discurso como presidente electo, ya habló de revisar los contratos de la reforma energética, es decir, de la venta del derecho a explotar los yacimientos petroleros submarinos. ¿Cuáles van para atrás? ¿Cuáles van para adelante? Eso va a depender de la aplicación de un protocolo que ya tenemos. Ya tienen. Sí, claro, claro. Estamos definiendo, estamos perfeccionando, pero ya lo tenemos para analizar cada uno de los contratos que se otorgaron. Habrá una directriz, evidentemente, de que no permitir las políticas que también comentábamos de cero tolerancia, es decir, no permitir en lo más mínimo que se haya violentado alguna normatividad, porque hay muchísimas normatividades que están involucradas en la asignación de los contratos, es decir, desde las más básicas, de que no se hubieran cumplido tiempos, de que no se hubieran cumplido condiciones de transparencia, hasta, sí, exacto, hasta pagos indebidos, regalos indebidos,
y aún peor, es decir, financiamiento ilícito que pudiera estar involucrado, como en el caso, ya decíamos, también de Odebrecht. Por Entonces, ejemplo, déjame contratos preguntarte algo, leoninos van por porque en estos contratos, en muchos de estos contratos, no sé si en todos, Ujú. se habla de un 3 o un 4% que deriva hacia el Estado mexicano. Bueno, es una cifra de un 3 o un 4% de las ganancias Así logradas. es, Es una cifra ridícula. así es, En solo estados débiles como Nigeria han así es. aceptado, donde hay una corrupción rampante, aceptan estos términos. A pesar de que el Congreso mandató, aprobó esta cifra, ¿ustedes están dispuestos a renegociar los términos de los contratos? La revisión de los contratos va, repito, el protocolo lo tenemos, estamos avanzando en perfeccionarlo, estamos avanzando también en saber, entender las trampas que hay, digamos, en las formulaciones que muchos de esos contratos tienen implícitas. Oye, y ese Porque, porcentaje, digo, es exactamente, ridículo. O exactamente, sea, vengan, saquen el petróleo y nos dan 3%, así digo, es, que así es. es Sí, una no grosería. vamos a caer en esas trampas burdas, Andrés Manuel lo ha dicho. Incluso va a tener también la directriz de priorizar nuevos contratos, si es necesario, con países que tengan pues niveles altos de probidad, Sí, ¿no? por En los eso parámetros habló de los internacionales. tribunales incluso Internacionales, internacionales. efectivamente. Déjame preguntarte sobre los contratos del aeropuerto, lo mismo. Sí, Volvió a repetir, se van a revisar. sí, ¿Qué se busca allí? ¿Coimas? ¿Precios excesivos? Venimos de un sexenio donde la obra pública fue inflada, sí. pero 3, 4 veces cada cosa costó al país. ¿Qué pasa si están inflados los precios en el aeropuerto? Pues va para Van para atrás todo eso. atrás. Andrés Manuel ha hablado de 3 opciones, ¿no? La opción de cancelar absolutamente este proyecto todavía en desarrollo hasta el momento. El segundo procedimiento podría ser una coinversión y sobre todo una asignación al servicio público, al servicio privado, perdón, a los inversionistas privados para concesionar Estaría bien, ¿no? completamente y que evidentemente los costos pudieran ser pagados por el Mira, mercado y no por el Estado. Y la tercera es su proyecto inicial, que es una gran muestra de su apertura y de que es un demócrata. que Que su escucha y propuesta dialoga. inicial la pone nada más como un plan C, como Bueno, una opción C, que es pasar el aeropuerto que necesitamos, eso sí no lo negamos. Todos los mexicanos claro, necesitamos un pero nuevo aeropuerto al de Santa Lucía. el día que los empresarios sean los que gasten su dinero en el Sí, aeropuerto, van a salir las cuentas bien así es. claras, hasta los clips van a estar contabilizados. Así es. Cuando es el Estado el dinero de todos, que se maneja como si fuera el de Sí, nadie, entonces las cosas empiezan a valer 3, 4 veces, y voy a lo mismo, Odebrecht. Hay sí, un archivo sobre México de Odebrecht. sí. ¿Dónde está? ¿Tú ya lo viste, ese archivo? ¿Te lo van a entregar? Nos van a entregar. Te lo van a entregar. Hoy bueno, ayer tuvimos una larga reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de toda esta información que va a fluir. Hay buena voluntad del actual presidente de hacer entrega de información. De hecho, ¿El actual presidente de Brasil? no, de Peña Nieto, De Peña digamos, Nieto, de todo perdón. lo que está surgiendo. Estamos en una muy buena actitud de colaboración y eso es una vez más un refrendo de pues el gran logro del demócrata Andrés Manuel López Obrador de cerrar las investigaciones de forma en apego a la ley. O sea, lo vas a Entonces, ver pronto, ese sí, archivo. de hecho, repito, a la Secretaría de la Función Pública nos tocará hacer la entrega-recepción de todos sí, absolutamente todo el gobierno, en particular, digamos, las secretarías de Estado, los organismos dependientes de cada una de estas secretarías de Estado. Hay un pacto de borrón y cuenta nueva. No, No lo hay hay. un pacto, no hay un pacto en lo absoluto. Lo que hay, repito, es buena voluntad, sobre todo del gobierno entrante, ¿no? Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho desde siempre, lo que Hay quiere buena voluntad. es legalidad, es apego a A la la norma. Constitución, es respeto al interés nacional y no, pues, venganza, él decía siempre, Pero sí lo justicia. refiere. Justicia sí, y vamos a actuar en consecuencia. A ver, Irma, Laida Sansores.
A ver, la senadora Laida Sansores, ahora ya delegada electa de la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, compañera tuya de Morena, hace un mes la prensa publicó que Laida facturó miles de pesos de gastos personales al Senado. Y tú muy rápido escribiste un tuit expresándole tu apoyo. Sí. Antes de revisar el caso, ¿crees que te precipitaste en esta ocasión? Mira, no, porque yo lo hice en calidad de compañera de partido, como bien refieres. Andrés Manuel refrendó ese apoyo inmediatamente después, también como líder del movimiento, y lo hicimos en esos términos. Yo a nivel personal incluso lo hice en un sentido también de solidaridad de género. Pero lo hiciste, No es lo decir, hice. antes de ser secretaria de la Función Pública. Lo hice antes de ser secretaria de Función Pública y después hice un comunicado muy explícito que también te invito a conocer. ¿Cómo no? Y lo porque rotulamos aquí también, abajo. exacto. Déjame decirte, para terminar, Octavio Paz escribió en el siglo XX que los mexicanos somos falsos. O sea, que la identidad mexicana es el ocultamiento, que nos escondemos debajo de máscaras. El presidente Peña Nieto dijo que la corrupción es un asunto cultural. ¿Crees que en el siglo XXI podemos volvernos honestos? Podemos desenmascararnos, podemos aprender a hablar y actuar con la verdad. Yo discrepo de Octavio Paz en esa concepción. Yo creo que el pueblo mexicano, el mexicano, es un pueblo que lucha, que es estoico y que logra sus victorias él solo, sin ayuda de nadie. Y López Obrador es el perfecto líder de ese pueblo. Yo estoy con toda mi convicción y siendo muy orgullosa de ser partícipe de este momento histórico para representar a ese pueblo. Este pueblo es trabajador, honesto y limpio. Pues Irma, tienes la responsabilidad, yo creo, central de este gobierno, que es aniquilar la corrupción, repitiendo lo que ha prometido Andrés Manuel, no combatirla, sino aniquilarla. Y si lo logras, estaremos en un salto civilizatorio si tenemos un gobierno que es tan probo, como dices, que es naturalmente los mexicanos. Te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, querida, como siempre.